Sean todos bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Les saludo a nuestros hermanos que están allá conectados, también a los que están aquí presentes. Un saludo para todos, a los que verán el video después. El Señor les bendiga. Vamos a orar y vamos a mirar una palabra que pues más que un estudio bíblico es como un mensaje que sentía mucho el llamado de Dios a hablar sobre esto, así es que vamos a pedir al Señor que intervenga Él. Amén. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo nos humillamos, Dios Todopoderoso, reconociendo que no somos nada, reconociendo que Tú eres todo, Señor, que Tú eres nuestro Dios, que Tú eres nuestro dueño, Señor, Tú eres nuestro dueño, y te damos honra y te damos gloria a Ti, maravilloso Rey. Gracias. Gracias por salvarnos. Gracias, Señor, por lavarnos con la sangre de Tu Hijo y comprarnos. Gracias por santificarnos, por Tu Espíritu, Señor, y por permitirnos, Dios, tener este libro maravilloso, Tu palabra, que Tu Espíritu nos revela y nos habla y la hace viva para que nosotros la podamos vivir. Señor, yo me humillo y yo mengo para que Tú crezcas y para que Tú obres. No queremos la palabra de un hombre, no queremos las emociones, ni el engaño, ni nada que pueda venir ni de un hombre, ni mucho menos del enemigo, Señor. Queremos lo Tuyo. Manifiéstate, Rey eterno, manifiéstate, Dios. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias y te damos honor, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, bendito Dios. Ya los puedo ver por allá. Cómo me alegra muchísimo. Gloria al Señor. Muy bien. Ahí. Muy bien. Vamos a ir en nuestras Biblias al libro de Santiago. Vamos a leer el último versículo de esta carta, la carta del apóstol Santiago, que según la historia, la carta del apóstol Santiago fue una de las primeras cartas que se escribió en el Nuevo Testamento. La carta de Santiago fue de las primeras cartas, escrita alrededor del año 46, después del Señor Jesucristo. Y Santiago, llamado también Jacobo, medio hermano del Señor Jesucristo, medio hermano del Señor, quien fue, sí, esta carta fue escrita alrededor del año 49, dije 46, pero no, es alrededor del año 49, y se sabe que esta carta fue escrita antes del primer concilio de Jerusalén, que se hizo en el año 50, por eso se estableció que era como en el año 49 su escritura. Bueno, Santiago, apóstol del Señor Jesucristo, quien fue una de las personas que más usó Dios en la iglesia de Jerusalén, era uno de los notables, de los apóstoles grandotes allá en Jerusalén, y escribe esta carta con exhortaciones, con ánimo, con referencias en cuanto a corregir áreas del carácter, de la conducta, cosas aún que estaban mal en la iglesia. Pero termina con un versículo maravilloso que es el que le va a dar título a este mensaje del día de hoy. Y vamos a leer el versículo, Santiago capítulo 5, versículo 20. Solo veo a mi hermana Antonieta. Cómo me gustaría que todos pudieran prender sus cámaras y dejarlas allí prendidas para poderlos ver. Por si alguno tiene una pregunta, por si alguno quiere hablar o algo. Cómo me gustaría que de verdad pudieran tener todas sus cámaras prendidas. Gracias, mi hermana Sujei. Muy bien. Santiago capítulo 5, versículo 20. ¿Quién lo lee aquí bien fuerte? Que venga y le doy el micrófono para que lo ponga allí y lo lea bien fuerte. ¿Quién lo lee? Juanito, ¿te paraste corriendo? Por ahí dicen que ladies first, pero dale ya que te paraste. Sepa que el que haga volver al pecador de su error
de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. El mensaje del día de hoy se titula El amor que cubre multitud de pecados. El amor que cubre multitud de pecados. Amén. ¿Se escuchó por allá? El amor que cubre multitud de pecados. Y bueno, desde hace tal vez algunas semanas, varias semanas, venía sintiendo la necesidad de hablar de este versículo, pero no lo había tenido claro, como que el Señor no me lo había puesto, pero con claridad entendí que era el mensaje del día de hoy. Siento esta necesidad de parte de Dios de hablar del amor que cubre multitud de pecados y explicarlo a través de un pasaje bíblico que es muy conocido. Pero primero vamos al contexto de la palabra, el contexto en el cual se desarrolla este versículo y cómo Santiago termina. Necesito que me ayuden con la niña. La niña no puede estar acá jugando. Gracias. El apóstol Santiago termina una carta que es una carta más de manera exhortativa. Si ustedes miran el apóstol Santiago fue el primero en tratar problemas de desorden en la iglesia. El apóstol Santiago comenzó brevemente en el capítulo 1 animando a la iglesia a que si tenían pruebas, si tenían tribulaciones, no desmayaran, sino que tuvieran gozo. Y decía, tengan gozo cuando estén en diversas pruebas. Y después de allí comienza a explicar lo que es la tentación y cómo nosotros somos atraídos por el enemigo a través de la concupiscencia, o sea, del deseo del pecado que hemos practicado antes. Ese nos jala hacia el pecado, que no somos tentados por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Amén, Él es santo y poderoso. Y Santiago va haciendo ese desarrollo en el cual comienza a tratar diferentes problemas en la iglesia. Podemos decir que la iglesia primitiva en general, aunque está como muy enfocada en la iglesia judía, la iglesia que está allí en Jerusalén. Amén. Pero Santiago va desarrollando problemas. Ya en el capítulo 2 trata un problema que había en la iglesia, y es que había discriminación. Había discriminación. Santiago corrige un problema de interés y de codicia, porque dice, ¿qué pasa? Que llega algún hermano rico, o sea, económicamente rico, y llega a la iglesia y le dan los primeros puestos. Pero cuando llegan los pobres, a los pobres los mandan sentarse allá lejos al final. Y Santiago exhorta en cuanto a eso. Santiago exhorta en cuanto a eso. Continúa después Santiago hablando acerca de la lengua, los problemas de la lengua, lo cual nos dice que en la iglesia primitiva ya había problemas de lengua, de chismes, de envidias, de celos. Y sigue Santiago tratando diferentes puntos. Entonces es una carta del orden exhortativo, o sea, una carta que está trayendo en evidencia desórdenes, problemas, fallas, errores, áreas que hay que cambiar y que hay que corregir pronto. Santiago también se mete con el mundo y dice, cuidado con ese amor al mundo. No pueden ser adúlteros espiritualmente, dice Santiago. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces Santiago está exhortando, pero como un apóstol de Jesucristo, está lleno ¿de qué? ¿De qué es de lo que más llenos están los apóstoles del Señor Jesucristo? Hay algo que está por sobre todos los demás ministerios, la llenura de los apóstoles, y se nota en su vida, en sus cartas, en su obra. ¿De qué están llenos ellos? El ministerio apostólico, ¿de qué está lleno más que los otros 4 ministerios? Más que el evangelista, más que el profeta, más que el pastor, bueno, milagros, más que el maestro. ¿De qué está muy lleno un apóstol? Que es
como que lo que más fuerza le da para que el ministerio sea para edificación. La unción, la fe. El amor. Si el apóstol no tiene amor, ojo, escuchen esto. Si el apóstol no tiene amor, es un peligro. ¿Por qué razón? Porque Dios le dio al apóstol, lo profético de él es aún más fuerte que un mismo profeta. Los dones, el uso, la unción que Dios le dio, pero por sobre cualquier cosa la autoridad apostólica es tremenda. Una palabra de un apóstol es, Entonces si el apóstol no está lleno de amor, es un peligro. Es un peligro. Y después de toda la exhortación que hace Santiago, y yo los invito a que cuando nosotros mencionemos una carta como la de Santiago, solo son 5 capítulos que estoy seguro no les va a tomar más de 20 minutos leerlos. No se toman más de 20 minutos leer esta carta. Y yo los animo a que la lean. Ojalá la lean de corrido, de una sola, mañana. Saquen 20, 30 minutos y lean la carta de Santiago. Sin interrumpir el devocional que ustedes tienen, sin interrumpir el orden que llevan la Biblia. Simplemente den un saltico en donde se encuentren y lean rápidamente la carta del apóstol Santiago para que podamos entrar en contexto de lo que yo aquí les estoy mencionando. Amén. Muchas veces se olvidan las predicaciones, los estudios, porque no repasamos o porque no leemos la Biblia, sino nos conformamos con haber escuchado la palabra y no más. Entonces, los animo a que lean la carta de Santiago mañana para que vean el contexto. Después de toda la exhortación que hace Santiago, termina con este versículo que para mí es una locura y que al comienzo del cristianismo, yo como conocí al Señor en una iglesia medianamente grande, una iglesia en la que había 15, 18 pastores fácilmente. La primera vez que me explicaron este versículo, me lo explicaron terriblemente mal. Y ya después con los años y en la relación con el Espíritu Santo es que uno comienza a entender lo que realmente Dios quiso decir en este versículo. Entonces, voy a leer el versículo y les voy a decir lo que a mí me explicaron y luego vamos a entrar ya en profundidad en el tema de hoy. El amor que cubre multitud de pecados. Miren, dice aquí, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo me lo explicaron a mí? A mí me lo enseñaron de esta manera. A mí me dijeron, mire, si usted coge a un hermano de esos que se extravió, si usted coge a una persona de esas de la fe, que era cristiano, pero que hoy está en el mundo, que hoy está en el pecado, si usted lo coge y le predica, y esa persona vuelve a Cristo, ese hecho hace que Dios le borre a usted un montonón de pecados de su vida. Entonces yo decía, wow, ¿dónde habrá un cristiano de esos que se haya extraviado, que se haya perdido para ir a predicarle yo y que Dios me borre a mí montones de pecados que tengo muchos? Es un error terrible, porque ninguna de nuestras obras ni acciones hace que Dios borre el pecado. De hecho, bíblicamente lo único que borra el pecado es la sangre de Jesucristo. ¿Y cómo tengo acceso a la sangre de Jesucristo? Cuando mi arrepentimiento es genuino y mi confianza en Él es verdadera. La sangre del Señor viene y espiritualmente me limpia, me lava, me quita la culpa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no sé cuántos han experimentado eso, que uno se arrepiente de corazón de un pecado y que viene la presencia de Dios y uno siente que le quitó la culpa, que se le fue un peso y uno se siente amado y uno se siente limpio y uno se siente otra vez restaurado. Amén. Entonces, es por ahí que realmente es lo que el Espíritu Santo nos quiso hablar a través de el apóstol Santiago. El amor de Dios siempre está buscando gente perdida. En eso consiste el amor de Dios. No en que nosotros lo amemos porque nos salvó, no en que nosotros le hayamos a Él amado y conocido, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Este es el amor de Dios, que Él nos amó primero.
y que envió a su Hijo, como dice Pablo en Romanos, como propiciación por nuestros pecados. O sea, el amor de Dios se dio, se mostró, se manifestó, se hizo una realidad, no fueron palabras. ¿Amén? No son palabras. Ahora, ¿cómo entiendo yo este amor? ¿Cómo sé yo que realmente Dios me ama? Lo correcto bíblicamente para saber que Dios me ama es mirar 2000 años hacia atrás. Porque muchos de nosotros, especialmente personas como yo, que venimos de un hogar disfuncional, de padres separados, muchos que crecimos tal vez sin papá o sin mamá o sin ambos, huérfanos, muchos que crecimos en medio de una familia de pleitos, de peleas, sin Dios, muchos crecimos con traumas, con complejos, y muchos crecimos con espíritus de rechazo. Muchos crecimos sintiéndonos solos, sintiéndonos miserables, llenos de complejos. Yo fui uno así, yo era así. Pero cuando conozco al Señor Jesucristo y comienzo a entender lo que Él hizo en la cruz por mí, me empiezo a sentir amado. Me dejo de sentir solo, me dejo de sentir desprotegido y sin propósito en la vida y comienzo a soñar ahora con Él. Y cuando hablo de soñar, comienzo yo a tener esperanza otra vez en mi vida. Volvió la esperanza. Volvió el creer que hay una oportunidad para mí en esta vida, que hay un Dios tan grande, tan poderoso que me ama, que tiene preparado algo maravilloso para mí en esta tierra y en la vida eterna. Y eso me empezó a dar fuerzas. Y eso me ayudó a salir de complejos. Eso me ayudó a mí a seguir caminando hacia adelante y a no darme por vencido. Ustedes, los que me conocen, mis ovejas, y bueno, donde he compartido muchas veces mi testimonio, saben que Dios me salvó de 3 intentos de suicidio. Mi vida a mis ojos no valía nada. Pero ante los ojos de Dios, ¿cuánto valía mi vida? Valía la sangre de su Hijo, la vida de su Hijo, la dio por mí. Significa que el amor de Dios ya se dio. El amor de Dios no consiste en que me sane hoy físicamente de una enfermedad. El amor de Dios no consiste en que me sostenga económicamente y me provea para pagar mis deudas, para sacarme de un problema. No. El amor de Dios no consiste en lo que Él va a hacer por mí, de ayudarme de aquí en adelante. El amor de Dios se habla en pasado. El amor de Dios consiste en lo que Él ya hizo por mí. Amén. Lo que Él ya hizo por mí. Como el sacrificio de su Hijo quitó multitud de pecados de mí. Me sacó del error en el que yo andaba. ¿O quién andaba antes de Cristo en su vida correcta y todo en orden y todo perfectamente bien? ¿Quién andaba así? Ninguno de nosotros. Todos estábamos, como dice el versículo, estábamos en error en nuestro caminar. ¿Y nuestra alma cómo estaba? Muerta. Muerta, salvará de la muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, ¿cómo vemos esto en un ejemplo bíblico? Personas que experimentaron esto. Vamos a ir al libro de Génesis y en Génesis vamos a ver una historia que es muy conocida y allí vamos a entender cómo el amor de Dios es algo que ya se dio, que Él ya demostró, que ahora yo solo necesito creerlo para apropiarme de ese amor y vivir en los beneficios de ese amor. ¿Cuáles son los beneficios del amor de Dios? ¿Quién me dice? ¿Beneficios del amor de Dios? ¿Beneficios del amor de Dios? ¿Ninguno? Gracia, misericordia. Cuando yo sé que vivo en el amor de Dios, tengo confianza en su misericordia. ¿Qué otros beneficios vale un beneficio del amor de Dios? Recibo su paz, sé que me ha perdonado mis pecados.
me siento seguro, ya no me siento solo, abandonado. Lo que yo mencionaba, la esperanza, me vuelve la esperanza. Me quita la culpa. Miren, la culpa es algo terrible. Yo no sé cuántos han sentido eso. La culpa por errores, por pecados que uno cometió y especialmente pecados terribles que hayan dejado consecuencias. Y uno siente una culpa, que uno se siente miserable, que uno siente que es la peor persona del mundo. ¿Cuántos han experimentado eso? Lo han experimentado, la culpa. Bueno. Entonces, aquí vamos a encontrar en Génesis una historia, que es la historia de José y sus hermanos. Los hermanos de José, ¿cómo fueron? ¿Buenos hermanos o malos hermanos? No eran malos, sino perversos, ¿no? Eran terribles con José. Terribles. Dice la palabra que le tenían envidia y le tenían rabia y que no le podían hablar pacíficamente. ¿Qué significa? Que cada vez que se iban a dirigir a José, se dirigían a él con malas palabras, con rabia, con ira, violentamente se dirigían a José. Cuando el joven apenas tenía 17 años, oiga, 17 años, dijeron, ¿qué hacemos para quitarnos este tipo de encima? ¡Matémoslo! A un joven de 17 años. ¡Matémoslo! Y entonces sienten el impulso de matarlo y su hermano mayor, Rubén, dice, no, ¿cómo lo van a matar? No lo maten, no derramen sangre de nuestra, porque él es nuestro hermano, no la derramen sobre la tierra, no hagan eso. Pero entonces ellos tenían el deseo y la violencia de acabar con este muchacho que no soportaban más. Y entonces dicen, mire, hay una cisterna, botémoslo ahí, a que se muera ahí. Y lo botan en un hueco, como en un pozo, pero ya seco. Y viene la intercesión de Judá, su hermano también, y dice, no lo maten, más bien véndaselo a los ismaelitas que ahí vienen. Ahí vienen los madianitas, vendámoselos, que se los lleven de esclavo para Egipto. Pero ¿sabe qué significa todo esto que estoy hablando? Que en el corazón de ellos lo único que respiraban era odio, amenazas contra este joven. Muy parecido a lo que le pasó al Señor Jesucristo con los fariseos, con los saduceos, ¿no? Con los religiosos, que respiraban contra él, ¿qué? Muerte. Lo mismo que contra Pablo, respiraban amenazas, odio. Lo mismo que hoy en día algunos de nosotros, que pues habrá gente que nos odie por nuestra vida con Dios. Habrá gente que tenga envidia de nosotros y rabia y yo no sé. Y respira amenazas, odio, violencia contra nosotros, muerte, destrucción. Nos desearán lo peor. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué nos mandó? ¿Vengarnos de esa gente? ¿El Señor nos mandó vengarnos de esa gente? ¿Nos mandó usar la autoridad que Cristo nos dio para destruirlos y lanzarles juicios y maldición? ¿Qué nos mandó el Señor Jesucristo? Bendecirlos, hacerles el bien si nos es posible, amarlos. ¿Cómo se ama a un enemigo? Perdonándolo. Es la mayor expresión de amor, perdonándolo y orando para que Dios le ayude, como decía Santiago, a volver de su error, de su mal camino. Amén. Entonces los hermanos de José fueron terriblemente malos. Lo venden a Egipto. El hecho de que lo hayan vendido a los madianitas, que lo llevaban como esclavo para Egipto, significa que ellos tenían en su corazón el deseo de que José muriera. ¿Por qué razón? Porque siendo José un joven de apenas 17 años, siendo José apenas un joven de 17 años, era muy probable que en Egipto, por el maltrato, por lo duro que era ser un esclavo, le quitaran allá la vida. O sea, cuando sus hermanos lo venden a los ismaelitas, el deseo del corazón de ellos era desaparecer para siempre a este muchacho. No lo mataron con sus manos, pero le desearon que el muchacho se muriera. Amén. Estamos entendiendo la gravedad
de lo que había en esta familia, lo terrible que se había manifestado allí en ellos por envidias, por pleitos entre ellos, por celos. Eso es lo que hoy hay en mucha iglesia: envidias, celos, pleitos, contiendas. Gente que no se soporta dentro del mismo pueblo de Dios. He llegado hasta conocer, lo digo porque lo escuché yo mismo de la persona que lo hizo, gente que ora contra sus hermanos para que les vaya mal. Yo conocí eso aquí en una iglesia, aquí en Canadá, una familia que estaba en el ministerio con nosotros, estaba en su proceso de pedir el refugio. Y había una persona que estaba orando para que les negaran el refugio de la iglesia, porque un día en un evento de esos famosos habían tenido un desacuerdo, se habían peleado, las hijas entre ellas se habían peleado, y entonces desde ahí se cogieron la enemistad, siendo hermanas de la misma congregación, se cogieron la enemistad y una empezó a orar para que a la otra la deportaran. Tremendo, ¿no? Tremendo. Son cosas que siguen pasando en el pueblo cristiano y que nosotros no podemos permitir, porque eso no es una expresión de amor, es una expresión de odio. Si el amor cubre multitud de pecados, ¿el odio qué hace? Promueve los pecados. Amén. Si el amor de Dios trae vida, ¿qué traerá el odio? Muerte y destrucción. Por eso nosotros somos bienaventurados por ser pacificadores. ¿Cuántos dicen amén? Pacificadores. Entonces, lo que le pasaba a José no era nada fácil. Sin embargo, sabemos por la Biblia que Dios, que es omnisciente, que conoce todas las cosas, Dios sabía todo lo que iba a pasar con José y utilizó esto como un plan de salvación para su propio pueblo. ¿Por qué? Porque Dios había ya destinado juicios sobre la tierra, pero Dios iba a engrandecer su nombre a través de su pueblo de Israel. Y para hacer esto, Dios comenzó a revelarse desde pequeño en José a través de sueños. Y Dios le va mostrando el plan, y al final José, después de que pasa todos los años de amargura, él comprende que Dios estaba en control, y cuando ya Dios le da los sueños a Faraón y le da la interpretación de los sueños a José, y José es puesto como papá de Faraón, como señor de la tierra, entonces José entiende que para salvación Dios había permitido que sus hermanos hicieran esto con él. Y José fue un hombre siempre tendiente a lo bueno, siempre tendiente a temer a Dios, a guardar los mandamientos del Señor, a no mentir, a no tomar la esposa de Potifar que lo sedujo intensamente. O sea, fue un joven temeroso de Dios. Un gran hombre de Dios fue José. Y estamos hablando de un joven de 17 años. Hoy la gente no entiende por qué los jóvenes no vienen a Cristo y piensan que el venir a Cristo es para ancianos. No, José tenía 17 años, pero era temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Y José siempre caminó en el plan de Dios y con temor de Dios. Por eso Dios lo exaltó. Por eso Dios lo puso como cabeza. Pero es que José no empezó bien. José empezó como cola en Egipto, como esclavo. Pero cuando tememos a Dios, guardamos sus mandamientos, lo honramos, Dios va usando esas cosas para edificarnos, para tratar áreas en nuestra vida, como lo hizo con José. Trató el orgullo, trató áreas en el que como muchacho estaban mal. José se dejó moldear y Dios lo fue llevando hasta que llegó a ser cabeza en Egipto. La gracia de Dios siempre estuvo sobre José. ¿Cuántos dicen amén? Pero José no era flojo, José no era vago, José se esforzaba en esa gracia. Ahora, yendo a lo que hoy nos interesa, del amor de Dios que cubre multitud de pecados, José es un ejemplo de esto, porque pasan los años. ¿Cuántos años pasaron? Bueno, voy a hacerles como un resumen así muy rápido. José es vendido como esclavo a los 17 años. A los 30 años dice la Biblia que es sacado de la cárcel. Él estaba en la cárcel de Potifar, que era el capitán de la guardia de Faraón.
Él es sacado de la cárcel después de 2 años porque fue acusado falsamente por la esposa de Potifar. Y a los 30 años él es nombrado señor de la tierra. Solamente Faraón estaba por encima de José a los 30 años. Entonces, de 17, que es vendido, a 30, ¿cuántos años pasaron? 13 años, muy bien, nadie sacó la calculadora por ahí, qué bueno. 13 años. Por eso dice el apóstol mismo Santiago que la fe, la prueba produce paciencia. Debemos ser pacientes y entender el trato que Dios está teniendo con nosotros. Amén. Y si hay una prueba, si hay así sea un ataque que el Dios permitió que el enemigo se levantara en contra nuestra, hay que soportar con paciencia eso en la presencia de Dios, diciendo: Señor, ¿qué quieres hacer conmigo a través de esto que estás permitiendo en mi vida? Nunca jamás levantarnos contra Dios. ¿Qué pasó, muñeca? ¿Estás diciendo que Jesús fue esclavo por 11 años? Exacto, mi corazón. José fue esclavo 11 años y 2 años estuvo en la cárcel. Siendo esclavo, 2 años estuvo en la cárcel. Ahora, el hecho de que José hubiera llegado a la casa de Potifar no significa que él inmediatamente fue administrador de las cosas de Potifar. José fue esclavo. O sea, tuvo que pasar los castigos, tuvo que pasar el trato duro. Era un esclavo. Solamente que la gracia de Dios estaba sobre él y el muchacho lo que hacía, Dios lo prosperaba porque el muchacho era muy diligente y la gracia, el favor de Dios estaba con él. Entonces la gente decía: wow, este muchacho tiene algo especial. Claro, tenía el temor de Dios en su corazón. Él caminaba sabiendo que había un Dios que había hecho todas las cosas, que todos esos dioses de Egipto no eran más que estatuas, ídolos, que eso era falso, que el Dios verdadero era él. Y es tremendo porque eso lo vemos nosotros cuando le habla a Faraón, un esclavo salido de la cárcel, le habla a Faraón, el hombre más poderoso que había en el mundo entero. Y le dice: es el Dios que hizo el cielo y la tierra, es Dios el que da las revelaciones, y ese Dios tan grande escogió a Faraón para revelarle su plan. Dios, o sea, José no pone a Faraón grande y tremendo, no. José ve a Faraón como un hombre, como una autoridad, pero el grande y el poderoso es Dios. Y eso solo lo hace una persona que tiene temor de Dios, más en las condiciones en las que estaba José. Pero entonces, yendo a nuestro punto, Dios lo engrandece, Dios usa poderosamente a José, pero hay algo que en su vida todavía no se ha arreglado, y es su pasado. Había cuentas pendientes en su pasado por arreglar. Y cuando leemos la historia de José, nos damos cuenta que en el segundo año de hambre sobre la tierra, ¿se acuerdan que habían cuántos años de prosperidad y de abundancia? 7. ¿Y cuántos años malos vendrían? 7. Cuando van en el segundo año de los años ya malos, o sea, han pasado los 7 buenos y van en el segundo, o sea, José, ya encontramos un hombre de 39 años, José, que de los 17 es vendido, a los 39, ya un hombre más maduro, casado con dos hijos y con tremenda autoridad y posición que Dios le dio en Egipto, se encuentra con su pasado y aparecen sus 10 hermanos. Digo 10 porque Benjamín el menor se había quedado con Jacob su padre. José jamás volvió a saber nada de su familia, de su pasado, nada. Pero ahora Dios quería trabajar algo especial en José y le trae su pasado y lo confronta con algo que José aún cargaba en su corazón. Aún había falta de perdón, aún había la cicatriz de lo que le hicieron, porque escúchenme esto.
Uno puede cometer un pecado, especialmente pecados en áreas familiares o matrimoniales. Uno puede cometer un pecado y la otra persona lo puede perdonar. Sin embargo, ese pecado, ¿sabe qué deja en el alma? Deja una cicatriz. En algunos casos, ese pecado deja una herida abierta. La herida de José estaba sanando. Pero era el tiempo de Dios para trabajar con José y saber si ya José estaba limpio del resentimiento, de la rabia, de la falta de perdón, del dolor natural de lo que le hicieron sus hermanos, porque lo que le hicieron sus hermanos fue terrible. Fue terrible. Hermanos, no hagan este mal conmigo. ¿Cómo me van a matar, hermanos? Entonces, Dios trae esto a la vida de José. Y no lo trae cuando José está en un momento terrible, porque Dios también es perfecto y Dios conoce nuestros tiempos y nuestra capacidad. Dice el apóstol Pablo que ninguno puede ser tentado más allá de lo que puede resistir, sino que Dios dará juntamente con la tentación la salida para poder soportar. Dios le trae el pasado a José cuando ya José está en un momento de exaltación y cuando la gloria de Dios, del Dios de Israel, ya se está manifestando claramente en la vida de José. O sea, los sueños que le dio cuando era pequeño. Y entonces es allí cuando Dios le trae el pasado y José tiene a sus 10 hermanos allá al frente, ya viejos todos. ¿Cuántos años pasaron? 17 a 39. ¿Cuántos años pasaron? Se rajaron todos en matemáticas. 23. ¿Quién da más? 22. 22 años han pasado. Pero hermanos, yo también quiero decirles algo. Y Santiago está trabajando esto en esta carta que hoy estamos mirando este versículo y estamos tomando el ejemplo de José. Porque es que hay pecados y hay cosas en nuestra vida y hay marcas del pasado en nuestra vida que pueden estar allí. Alguien que me lea rápidamente Salmos 19:12. ¿Quién lo encuentra y lo lee? Salmos 19:12. Le doy el micrófono para que lo lea rápido. Salmos 19:12. Ven acá y lo lees. Esta está en la palabra de Dios para todos, pero debe tener una traducción bonita. El 12. ¿Quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? Así que te pido que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta. Amén. En la Reina Valera dice, esa fue la palabra de Dios para todos, versión PDT, pero en la Reina Valera dice, ¿quién podrá conocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, Dios, que es perfecto en todo lo que hace en nuestras vidas, amén, tiene tiempos. Y llegan tiempos en que dice, quiero trabajar esto de tu pasado, y lo quiero trabajar ya. Y nos confronta, aún incluso con personas del pasado, o con las situaciones que no quedaron resueltas totalmente. Porque en José aplicó algo muy sabio Dios que sirve para nosotros ayudar a perdonar y a olvidar, que es el tiempo y la distancia. Esos dos ingredientes son muy necesarios para uno perdonar y para uno sanar, el tiempo y la distancia. Amén. Pero ahora Dios quiere trabajar esta área. Y es un área muy sensible. ¿Por qué? Porque son sus hermanos, es su familia, son los suyos, con los que Él creció, Él los ama. Él los ama, es su pasado. Y Dios quiere trabajar con ellos entonces. Y le dice a José, míralos, ahí están. José es el Señor de la tierra. No se mueve ni nada sin la aprobación de José. Y José está hablando con ellos, nos dice la Biblia, a través de un intérprete. O sea, José habla como un egipcio. Ellos lo vieron por última vez a los 17 años. Ahora es un hombre de 39, irreconocible a los ojos de ellos. Totalmente irreconocible. Y con sus vestiduras, collar de oro que Faraón le puso. O sea, un hombre que yo pienso que a la gente le daba temor hasta mirarlo, la autoridad que tenía.
Y entonces comienza José como a querer él mismo saber si sus hermanos se arrepintieron, si siguen siendo malvados. Y comienza José como a planear una especie de juego, y eso lo vemos ahí. Y hermanos, yo les digo algo, yo en esto me identifico totalmente con lo que Dios nos está hablando hoy, porque yo mismo cuando he tenido que enfrentar familiares que hace muchos años no vi, que me hirieron, que me hicieron algo terrible, o personas, y uno tiene que volverlos a ver, y uno no sabe cómo reaccionar. Uno no sabe cómo reaccionar, y cómo les voy a hablar de Dios, y no sabe uno cómo entrar, y son momentos difíciles, pero Dios está trayendo eso a nuestra vida, primero que todo, para que veamos, como decía David en el Salmo 19, qué cosas ocultas hay en nuestro corazón. ¿Será que todavía hay basura en mi corazón? ¿Será que todavía queda resentimiento en mi corazón? ¿Será que todavía queda miedo en mi corazón? Porque hay personas que nos hicieron daño y eso nos trae miedo encontrarlos otra vez. ¿Amén? Pero el trato de Dios es perfecto, el plan de Dios es perfecto. Y José comienza a probarlos, hace la treta, los mete en la cárcel, luego deja ir a 9, deja preso a Simeón. Y entonces, si no me traen, ustedes son espías de la tierra, y si no me traen a su hermano del cual hablan, entonces aquí va a morir. Y ellos llegan asustados, Jacob está asustadísimo de todo, pero es increíble ver cómo el hombre, qué historia tan hermosa esta, cómo el hombre en sus fuerzas trata de librarse del mal, y entonces Jacob dice, oh no, pero ¿y qué vamos a hacer? Mandémosle más regalos, mire, aquí está el dinero, nos dieron el trigo, pero las bolsas de dinero vienen dentro del trigo, ¿qué es esto que nos están haciendo? Los hermanos están en una pesadilla total. Es tan terrible que aun cuando traen a Benjamín, cuando ellos traen a Benjamín, su hermano, que Jacob accede finalmente, y traen a Benjamín, su hermano menor, hermano especial de José porque era hermano de papá y de mamá, el último de los hijos de Jacob, hijo de Raquel. Cuando lo traen y comienza esta trama de que José manda meter la copa en el saco de trigo, y está como en ese suspenso la historia, José queriendo como mirar qué tan arrepentidos están ellos. Sale la frase de Rubén, si no estoy mal, y Rubén dice, miren por lo que estamos pasando, la sangre de nuestro hermano José se nos está haciendo demandada. No. Y comienza ellos a estar en los zapatos de José. Y empiezan a entender lo que habían hecho con su hermano. Porque hasta ese momento ellos habían mostrado un cambio, sí. Ellos no eran los mismos terribles y despiadados de antes, porque a ellos los había afectado ver a su papá, el luto de Jacob por años y años, el dolor. Eso los afectó a ellos y ellos tuvieron un cambio. Sin embargo, el arrepentimiento de ellos no era suficiente, no era completo, porque ellos no habían entendido la dimensión de su pecado para con José y para con Dios. Ellos no habían entendido la dimensión de lo que José había tenido que pasar por la maldad de ellos. Y es hasta que ellos están en eso, de que los dejan presos, de que son espías, de que son ladrones, es cuando están en eso, en la amenaza de sus propias vidas, que entienden por lo que su hermano tuvo que atravesar. Y dicen, esto se nos está demandando la sangre de nuestro hermano. ¿Por qué Santiago dice que el amor cubre multitud de pecados? Bueno, es un principio del Antiguo Testamento. Y sabíamos que para cubrir un pecado Dios utilizaba siempre una víctima, un sacrificio, una corderita, una ovejita, ¿verdad? ¿Para qué? Para que con el sacrificio, la sangre de ese animal inocente, el culpable fuera quitado su pecado, quitada la culpa y quitada la mancha de ese pecado, que es lo que hoy hace la sangre del Señor Jesucristo.
Pero José, que es el que en este caso está siendo juzgado de parte de Dios para ver qué había en su corazón y cómo estaba correctamente él, dice la Biblia que cuando vio a Benjamín y los sentó a todos ya en su casa y los invitó y vio el acto, se desconectó, se apagó. Cuando ve José a todos sus hermanos, incluyendo Benjamín, y ve el acto de ellos, de que Benjamín es culpable porque encuentran la copa en su bolsa, y sus hermanos dicen, no, tómenos a nosotros todos, no lo sacrifiquen a él. Presten la atención. Cuando José ve esto, esta actitud de ellos, José se da cuenta que ellos estaban arrepentidos. Y ese arrepentimiento genuino de ellos conmueve tanto el corazón de José que manda sacar a los egipcios que estaban ahí en esa reunión. Manda sacar a los egipcios que estaban en la reunión y les dice a sus hermanos, yo soy José, pero dice la Biblia que a gritos les decía llorando, yo soy José, su hermano, y los abraza y los besa a todos. Miren, yo leí esta historia y lloraba. Yo leía la historia y lloraba porque decía, Dios mío, esto es una locura. Esto es una locura. Como el amor de José, cuando ve el arrepentimiento de sus hermanos y los ve a todos juntos, como el amor de José es mayor que el pecado que ellos habían cometido. Pero es que el amor de José era el resultado de un caminar con Dios. 22 años. 22 años José caminó en el propósito con Dios y Dios transformó la vida de ese muchacho. ¿Saben por qué les digo eso? Porque José hubiera podido dañarse. Era un buen joven, pero hubiera podido dañarse, hubiera podido convertirse en uno malvado, resentido, igual que sus hermanos, por el daño que recibió. Sin embargo, José prefirió caminar con Dios. Y es allí donde nosotros tenemos que identificarnos con esta clase de hombres de la Biblia. Y decir, yo voy a caminar en el propósito de Dios y voy a atravesar lo que sea que tenga que atravesar, y sea que pase lo que me pase, mi meta, mi reto es salir de toda situación con el corazón limpio para agradar a mi Padre. Yo quiero tener mi corazón limpio, y cuando Dios me confronte con mi pasado, cuando Dios traiga algo a mi vida que me puede revolver todo, yo voy a saber que su amor me cubrió la multitud de pecados que yo tenía. Que su amor fue más grande que lo que yo hice contra él. ¿Cuántos dicen amén? Su amor fue más grande que mi pecado. Y es el principio de nuestra salvación. Nuestro pecado no fue tan terrible y tan espantoso para que Dios nos condenara y nos enviara al infierno a ser destruidos. Fue más grande su amor. Ganó su amor sobre nosotros. Es por eso que cuando nosotros caminamos en el propósito de Dios, cuando dejamos de ser siervos inútiles, gente que no hace nada por Dios, no, cuando caminamos en el propósito del Señor, cuando somos siervos diligentes, cuando nos esforzamos en agradar a Dios, somos portadores de la gracia, el amor de Dios está sobre nosotros y podemos llevar este amor sobre personas perdidas para que ellos también conozcan a Dios y empiecen a caminar este camino con el Señor. Impresionante el ejemplo de este muchacho, de José. Impresionante. Mire, es tan fuerte la conciencia y la culpa, tan fuerte, que cuando muere Jacob, voy a ver si encuentro aquí el versículo. Cuando muere Jacob y lo despiden, vienen sus hermanos a José y le dice, vea, Génesis 50:17. Así diréis a José. Lo voy a leer desde el 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Mire, esto es una demostración de cómo el perdón de Dios es tan grande, de cómo Dios prometió por nuestro arrepentimiento, por la fe en Jesucristo, olvidarse de nuestros pecados, arrojarlos al fondo del mar y nunca más acordarse de ellos. Dice,
Pero mire, ellos, los hermanos, que en este caso representan a nosotros, que algunas veces podemos desconfiar del perdón de Dios, podemos desconfiar del amor de Dios, dice, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Hay gente que piensa así de Dios. Hay gente que dice, Dios me va a retirar la gracia, Dios me va a condenar, Dios me va a destruir, aún no me ha perdonado. Eso es únicamente una cosa: falta de fe, incredulidad, desconocimiento de quién es Dios. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad. Mire la intercesión de estos tipos. No son capaces de venir a decírselo a José en la cara. Mandan a alguien a decírselo. ¿Y cómo se lo mandan a decir? Poniendo de excusa a Jacob. Ese es el hombre queriendo ganar la salvación por sus propios medios. Dicen, mira, nuestro padre Jacob mandó antes de morir que perdonaras de corazón a tus hermanos. Es lo que está diciendo. Dice, y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Qué tremendo, ¿no? Y en esto pues digo yo, ya como cosa mía, José llora de decir, oiga, los perdoné de corazón desde el día que los vi. No quise vengarme de ellos ni usar mi autoridad y mi poder para destruirlos, lo cual José hubiera podido hacer, meterlos en la cárcel varios años para que pagaran. O sea, nos habla de la sinceridad del perdón de José. Esto es un prototipo de cómo Dios perdona nuestros pecados y se olvida. Y cómo Dios también llora cuando nosotros desconfiamos de su perdón, cuando nosotros dudamos de la gracia. Jesús lloró 2 veces en la Biblia. ¿Y por qué lloró esas 2 veces? Por la incredulidad. Las 2 veces que Jesús lloró, por incredulidad. La gente no creía su amor, su plan, su gracia, su maravilla. Y por eso Jesús llora. Y aquí José está llorando y mire la respuesta que les da en el versículo 19 y creo que ya con esto cerramos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Esta es una palabra que hoy Dios quiere hablar a nuestros corazones. Dios quiere que venzamos las batallas con su amor de Dios. Ahora, les quiero hablar algo que es una aclaración, especialmente para los que somos papás. El amor de Dios no es alcahuetería. El amor de Dios no es permitir que nuestros hijos hagan lo que quieran y vivan en rebeldía porque los amamos y tenemos el amor de Dios. No, el amor de Dios corrige, Dios disciplina, Dios castiga. Dice, azota a todo aquel que toma por hijo, dice la palabra en Hebreos, en el capítulo 12 de Hebreos, si lo quieren leer. El amor de Dios también es corrección. Amén. El amor de Dios tiene un propósito y es salvarnos. El perdón de Dios es para que seamos portadores del amor y no seamos inútiles. Hermanos míos, yo espero que todos este año salgan de la inutilidad que han tenido para con Dios, de que no le predican a nadie, de que no oran, de que no interceden, de que no se esfuerzan en nada en este camino en el cual Dios nos ha metido a todos nosotros. El predicar no es solamente del pastor, el orar por las almas no es solamente del pastor, el sentir la carga por los perdidos no es solamente del pastor, el sentir el dolor de ver el estado espiritual de muchos en la iglesia no es solamente del pastor, es de toda la iglesia, de toda la iglesia. Dios sí nos perdonó nuestros pecados. ¿No escucho el amén? Dios sí nos perdonó. Dios sí nos sacó de donde nosotros estábamos, en cárceles. José estuvo en la cárcel 2 años injustamente. José estuvo en el fondo de un pozo seco.
José estuvo a punto de morir, pasó momentos terribles, pero de todos ellos los sacó Dios porque tenía un propósito gigantesco con José, traer salvación a todo el pueblo. ¿Ustedes por qué creen que Dios nos ha salvado cuántas veces de morir? ¿Por qué creen que Dios nos sacó de situaciones terribles y nos perdonó todos esos pecados tan cochinos y horribles que teníamos? Porque Dios nos quiere usar para traer salvación a muchos. No podemos quedarnos conformes en Egipto, de que somos los señores y de que tenemos el dinero y la provisión y todas las cosas. No, la gracia de Dios tiene un propósito. Y es como dijo Santiago en su último versículo: sacar al pecador de su error y de su mal camino. Y que ese pecador experimente lo que hoy ustedes y yo que estamos acá disfrutando de la gracia de Dios, ese pecador también lo disfrute. Que sus multitudes de pecados han sido borrados, cubiertos, quitados por Dios. Este es el año de orar por la familia, ¿vale? De orar y orar. Esto no es con cantaleta, yo les digo, perdónenme. Si ustedes pretenden ganarse la familia con cantaleta, los van a mandar al infierno más rápido y los van a aborrecer a ustedes. Esto no es de cantaleta, esto es de orar por la gente. Esto es de orar, esto es de meterse con Dios. Esto es de sentir el dolor de ver a nuestros familiares perdidos. De ver a nuestra gente alrededor perdida. De ver a este país perdido. No nos vinimos a vivir de nuestros países que porque había un mejor futuro acá. Y perdónenme, allá en London, ¿cómo está la situación? Casi que todos los días hay un muerto. Balaceras, apuñaleados, tragedia. En uno de los mejores países del mundo para vivir. No, olvídenlo. Olvídenlo, eso no se trata del país, eso se trata, y si Dios dejó allá un remanente en London, es para que allá comiencen a orar por esa ciudad. Igual en Montreal, igual acá donde Dios nos trajo. Amén. Así es que esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón. Le doy las gracias al Espíritu Santo porque no escribí una sola palabra, ni un versículo, ni nada, pero es el mensaje que Dios nos quiso hablar hoy. ¿Y cómo nos llenamos del amor de Dios? Es la pregunta. ¿Cómo nos llenamos del amor de Dios? Creyendo su perdón. ¿Saben cómo? En su presencia. Yo no puedo acá orar por ustedes y que ustedes sean llenos del amor de Dios. Nos llenamos del amor de Dios en su presencia. En la paciencia de caminar con Él. ¿Cuántos dicen amén? De caminar con Él. Con Él. Que me está tratando el Señor, que me está corrigiendo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Que me está disciplinando, que estoy, me siento como en un pozo, solo, que no sé a dónde voy, que imagínense todo lo que pasó en la vida de este muchacho José. Estemos en el momento en que estemos, estamos en el plan de Dios. Y eso nos tiene que traer paz. Y la fuerza no son las circunstancias. La fuerza es que el Señor está con nosotros. Él es nuestra fortaleza. Vamos a orar. Vamos a orar. Y ahí les dejé la tareita. Es el libro de Santiago. Y ojalá este año, mire, yo me pongo metas y yo me meto y digo, Señor, yo lo voy a hacer y lo voy a hacer y lo voy a hacer. El año pasado, en diciembre, dije, me tengo que leer la Biblia completa por lo menos una vez al año. Y en diciembre me tocó un poquito más de lectura y me metí hasta que terminé de leer la Biblia entera. Pero este año dije, voy a leer la Biblia, voy a esforzarme para leerla 3 veces en el año, 3 veces. Y eso me significa 1 hora y media, casi 2 horas de lectura diaria. Pero yo le digo, este libro de Génesis lo terminé de leer ayer. Lo empecé el primero y lo terminé de leer ayer, 50 capítulos. ¿Por qué les digo esto? ¿Por presumir? No, porque sí se puede. Sí se puede. ¿Sí se puede dejar de orar 5 minutos al día o van a seguir orando los 5 minutos diarios? ¿Qué dicen? Vamos a esforzarnos, muchachos. Porque no vamos a pretender que con 5 minutos diarios de oración y 3 versículos, que con eso vamos a ser gigantes en Dios. No, hermanos. Se empieza chiquito, pero hay que irle aumentando.
Y tenemos que meterle a esto fuerza, disciplina. Amén. Y mucha Biblia. Mire hoy la palabra de Dios, el mensaje que nos trajo. La simple Biblia. Nos da dirección, nos da revelación, nos da todo el Señor con su palabra, con su presencia. Así es que yo también los quiero animar a esto. Vamos a orar. Padre, te damos honor y te damos gloria, Señor Dios Todopoderoso, por este mensaje, por habernos hablado, Señor, tan claramente que nos hablaste hoy, Dios. Tu palabra es maravillosa, alabamos tu palabra, exaltamos tu grandeza y tu misericordia y te damos gracias por este libro maravilloso, por tu palabra viva que nos habla tu Espíritu, Señor, cada día. Gracias, Dios. Gracias por lo que estos hombres tremendos de Dios vivieron. Gracias, Señor, por el testimonio que tú nos dejaste a través de ellos contigo. Lo que tú hiciste con ellos lo vas a hacer con nosotros, Dios grande, Dios de pactos, Dios de poder eres. Tú eres el Dios de José. Y Señor, hoy oramos por toda esa basura que puede estar en nuestro corazón, por todas esas cosas que aún del pasado pueden quedar en nosotros, especialmente por heridas, por cosas que nos hicieron familiares, amigos en el pasado, por traumas y cosas que quedaron allí. Oramos por sanidad espiritual hoy, Dios. Sanidad. Si hay algún hermano o hermana que tenga una herida abierta en su alma, que la cierres, mi Señor. Cierra, Señor, esa herida abierta y permite que esa herida ya cerrada comience a cicatrizar. Señor, por favor, llévate todo resentimiento, toda falta de perdón, todo recordar el pasado con amargura, con rabia, con resentimiento. Llévate eso, mi Señor, y perdona nuestros pecados porque hemos pecado terriblemente, Señor. Ayúdanos que con ese perdón que nos diste podamos perdonar a otros y que este sea el año de ser pacificadores, de ser gente benigna, de ser gente que bendice, que ayuda, que ora, que intercede, que lee tu palabra con muchas ganas, con mucho aliento busca tu presencia, mi Padre. Oramos por tu misericordia sobre todos nuestros familiares que hoy están perdidos, que hoy están en garras del diablo y de sus demonios, Señor, y que son los demonios los que cuidan el sueño de ellos. Es cierto, Señor, el perdido, el pecador, el impío, tiene multitud de demonios a su alrededor, atormentándolo, esclavizándolo, queriéndolo destruir día tras día. Mas tu gracia es mayor, tu amor y tu misericordia es más grande que cualquier ataque infernal. Por eso hoy cubrimos a nuestras familias con tu sangre poderosa, Jesucristo. Y declaramos, como está escrito, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Creemos que vas a salvar a nuestra familia, Señor. Lo creemos porque tú lo prometiste, Señor. Y tú eres fiel, Señor. Preséntate a ellos en sueños, en revelación. Llámalos en sus corazones a buscarte. Ayúdales a que se encuentren contigo, Dios. Pero que este sea el año que recojamos almas. Que este sea un año, Señor, de cosecha grande y abundante, Padre. Y los que ya están, Señor, los hermanos y hermanas, despiértalos de su sueño, despiértalos para que oren, despiértalos para que lean tu palabra, para que prediquen, Señor. Que este sea un año de crecimiento espiritual en mi amado Jesús aquí en Canadá y también de crecimiento numérico. Que almas nuevas nos lleguen, Señor, hijos espirituales, Padre, en el nombre de Jesucristo. Tú estás preparado para hacer todo esto y para derramar tu gracia y tu espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, oro por tu hija Jenny. Jenny, venga para acá que voy a orar por usted, por favor. Señor, ella sale de viaje hoy de regreso a London. Y yo oro por ella, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciéndola, Señor. Bendigo su vida. Oro por sanidad. Sanidad espiritual y también física, Señor. Oro para que en su alma, Señor, cualquier llaga que aún esté supurando, cualquier herida que pudiera estar abierta, Señor, tú la cierres hoy, Dios. Y que, Señor, ella hoy salga de este lugar sana en su alma y en su cuerpo también, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oro, mi Señor, por espíritu de gracia, por espíritu de oración, para que ella ore intensamente, ardiente, fervorosamente, Señor. Que ella ore con mucha fe, que ella lea tu palabra, pero como yo te decía, con ganas de devorarla, de leerla y leerla hasta acabarla, Señor. Que eso venga sobre ella, regálale eso hoy, Señor. Que ella lea esta palabra, pero con muchas ganas, que diga, uy, me pasé 2 horas, 3 horas aquí leyendo la palabra y no quiero parar.
Dale ese amor y ese fuego. Que este sea el año del bautismo de tu Espíritu sobre ella, la llenura de tu Espíritu en ella, Dios. En el nuevo nacimiento. Yo te lo pido, Señor, por el agua y por el Espíritu, Señor. Llénala de ti. Bendice, Señor, su vida. Prospera, Señor, su viaje. Tráela de vuelta pronto, Señor. Establécela, Señor. Establécela, Dios, en el lugar que tú has destinado para ella en este tiempo, Dios. Apareja todo, Señor, para que ella pueda, Señor, despejar su camino y, Señor, como reunirse, como pasó en la vida de José, toda su familia. Tú la reuniste en Egipto. No en la tierra prometida, sino en Egipto, Dios. Que así pueda pasar en la vida de ella, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo su descendencia, bendigo a todos sus hijos, especialmente a sus hijos que no tienen salvación. Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Dale un regalo especial a ella, Señor, que se vaya hoy con un regalo de este lugar. En el nombre de Jesucristo. Bendigo a tu pueblo que aquí estuvo, Señor. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro, Señor, que esta palabra se hace viva en sus corazones y que viene, Señor, sed hambre de ti. En el nombre de Jesucristo. Atamos toda retaliación y venganza, todo espíritu de destrucción, de muerte, de enfermedad, de tragedia, de accidente. Lo enviamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Y, Señor, cielos abiertos para tu pueblo. Despeja el camino para tu pueblo, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias por tu amor y misericordia, Padre. En Cristo Jesús. A ti toda la gloria y honra, Señor. Amén. Y amén, y amén, y amén. Bueno, bendiciones por allá para todos. También un saludo especial allá a nuestros hermanos en Neiva, la pastora Astrid. A ti también, muñeca linda. Te amo, mamá. Saludo especial en Neiva, la pastora Astrid, al pastor Maito, a Emanuel y a Josué, también que creo que ahí estuvieron viéndonos. Por allá por Montreal, para mi hermana. Y bueno, a mis hermanos acá, el Señor les bendiga. Dios les bendiga a todos.